Vamos a iniciar la grabación. Estamos repasando la tarea. Decíamos, el pecado nos hace olvidarnos de los principios espirituales contenidos en la Biblia. Estamos hablando cuáles serían esos principios. Está el principio de la integridad, el principio de la responsabilidad, me decían. ¿Qué otro principio puede venir a nuestra mente, por ejemplo? Que cuando se está en pecado no se considera. O cuando la persona hay pecado o desconocimiento, no considera aquellos principios. Por ejemplo, hay un principio bien básico, fácil, que es el principio del amor. Y mucha persona se siente sola, abandonada, o no querida, por ejemplo. Ahí habrían dos principios, el de la soledad, que se sienten solo, por el principio es que Dios prometió su compañía. Pero el del amor, por ejemplo, ¿cómo lo nombrarían ustedes? ¿Cuáles serían los versículos con un principio que Dios nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo Unigénito, aquel que en él crea, unigénito, sí, para que la todo aquel crea no que se en él pierda, más cree, tenga vida eterna. vida eterna. Ah, Ahí tendríamos un principio, el principio del amor para que alguien que no se siente amado. ¿Qué otro? Porque yo le decía que ese es uno de los principios fáciles, pero que en pecado o en situaciones cuando no se conocen las promesas o los principios de Dios, la persona no se siente amada. Cuando habla Isaías, dice, con cuerdas de amor te he amado. Cuando también otro principio del amor es cuando habla de que Isaías 43, cuando dice que yo te formé, eh, por lo tanto mío eres tú. O sea, cuando uno forma algo, ¿qué cosa hace con eso? Lo ama, lo quiere. Entonces Dios nos ama a nosotros, Él nos ha formado. Y así, le podemos ir agregando versículos, principios a nuestro bosquejo, porque nuestros los títulos secundarios, lo que teníamos, dejamos de lado las pautas trazadas por Dios para su pueblo, teníamos otro al lado. Y nosotros, cuando se deja de lado las pautas trazadas por el pecado, obviamente, ¿cuáles son esas pautas trazadas? ¿Y cuáles son esos que Dios ha dejado la dirección para nuestras vidas, que en el pecado no hace ver que nosotros la sigamos? ¿Va a haber alguna? Nómbreme alguna. ¿Qué Dios nos ha diseñado para seguir, para que andemos bien? Más claro. Su palabra, pastor. Ya, pero sea más concreta, porque su palabra son 66 libros y algo ahí es muy, muy global, o sea, más específico. ¿Qué mandamientos, qué promesas, no sé, nos ha trazado que nosotros debemos seguir? Ah, yo ahí no entendí mucho, pastor. Yo le puse otra cosa.
Ya, pero ahora estoy preguntando, por ejemplo, cuando el pecado domina a la persona, se deja las pautas, las directrices trazadas por Dios para su pueblo. ¿Cuáles son esas directrices que la persona en pecado no ve ni hace? Las promesas, yo pienso, las promesas Ya, del Señor. nómbreme qué promesa, porque también ahí entramos a globalizar y según alguien la dijo que eran 34.000 promesas encontradas. La promesa de que Dios dice que siempre va a estar con nosotros. Yo estaré contigo. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa de su fidelidad, que iba a cumplir su palabra, que él nos está diciendo, yo siempre estaré ahí, siempre. Entonces, cuando alguien está en pecado, deja de lado las pautas, pero más que promesas, me gustaría mirar un poquito más una directriz. ¿Qué Pastor, diré? pastor, Sí, mire, yo hice los grandes títulos nomás busqué, así que dejé en mi cuaderno nomás anotado, no alcancé a terminar la tarea. Pero viendo, escuchando lo que usted dice ahora, yo considero que una pauta podría ser la que está en Romanos 12:1, donde habla de los deberes cristianos. O sea, me acordé de eso, de los deberes cristianos, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando estamos en pecado, todo eso ya no lo dejamos de hacer. La pauta que Él nos está indicando en su palabra, y que el que nosotros diariamente luchamos, trabajamos, ¿cierto?, para mantenernos de acuerdo a esta pauta que Él nos dejó. Pero si pecamos, esto ya no estamos haciendo lo que su palabra dice. No sé si estoy comprendiendo o entendiendo la pregunta. sí, por ahí va, porque como le decía yo, este bosquejo para nosotros es una tarea que nos hace pensar, que nos hace racionar, porque nosotros generalmente leímos muy rápido y no analizamos qué se está viendo, qué se está analizando. Entonces, en los divisores mayores son los títulos mayores y los menores. A eso le agregamos los versículos y en el pecado, como decíamos en el divisor menor del primer punto, decía, dejamos de lado las pautas trazadas por Dios para su pueblo, para su iglesia. Entonces yo le preguntaba cuáles son esas pautas, cuáles son esas directrices que vengan a nuestra mente, por ejemplo, para poder ponerlas ahí en ese reglón. Los Y 10 bien dice usted, mandamientos. claro, bien dice usted, se acordó de aquel que cuando ya dejamos de pecar, para nosotros dejan de ser importantes lo que Él nos ordena para su pueblo. Entonces el pecado empieza a obrar de tal forma que nos empieza a desviar de todo. Y eso teníamos como... Y se lo voy explicando para que ustedes vayan entendiendo más o menos lo que es desarrollar un estudio, desarrollar un tema, para que le vayamos poniendo los versículos adecuados porque después vamos a mirar algo fuera de contexto. Entonces, fuera de contexto significa que usted ponga ahí a un título, le ponga un versículo, nada que ver, en otras palabras, que no va acorde. Eso es fuera, se llama fuera de contexto. Entonces, en el punto de 2 o divisor mayor, el pecado nos aleja
de Dios. Entonces, nos aleja de Dios. ¿Cuáles son los versículos que van en este divisor mayor que usted puso ahí o que le vienen mejor acorde a este divisor mayor o este título que tenemos ahí, subtítulo? Primera de Corintios 6, 9, 10, pastor, Ya, ¿qué dice? dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. seis, 9 y 10. El pecado nos aleja de Dios. O sea, cuando nosotros estamos cometiendo pecado, lo que acaba de leer nuestra hermana aquí en Primera de Corintios 6, 9 y 10, empieza a practicarse y mientras más se practica, se empieza a alejarnos de Dios. ¿Cómo se conoce una persona en pecado? Bueno, aquí podría ser aquí le podríamos poner, no sé si me están viendo en video, pero en esta partecita de abajito podríamos poner un divisor menor, poniendo cómo conocemos a una persona en pecado. Y, y generalmente no es que usted tenga, como le digo, el don de discernimiento, sino que la palabra de Dios nos da directrices para ir conociendo a las personas. Aquí conforme el pecado nos aleja de Dios. Lo primero que se conoce a una persona cuando empieza a estar en pecado, ¿qué hace? Obviamente, como leía su versículo, se aparta o se aleja de Dios. En segundo lugar, ¿de quién se aleja? De la iglesia. Iglesia, ¿Y quiénes son la iglesia? los hermanos, Exactamente. En segundo lugar, se aleja de los hermanos. Esta persona empieza a andar esquivo, en otras palabras. Empieza a andar esquivo, ya no se quiere juntar, ya no va. eh, y usted le pregunta, hermano, ¿por qué no hay usted? Tiene miles de excusas, muchas. Pero ahora usted sabe que él está en pecado. Porque solamente estando en pecado se empieza a alejar de Dios y de los hermanos. Y se empieza a pegar ¿a quién? Al mundo. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo y desarrollando. El pecado, por ejemplo, aquí en el divisor menor dice progresivamente regresamos al mundo pecaminoso, tal cual como le estaba explicando. En B, por ejemplo, divisor menor, nuestra conciencia nos redarguye y nos apartamos del Dios que da vida. Cada vez más empieza a apartarse.
Y ahí cabe el ejemplo quizás fuerte que daba el apóstol, que decía que muchos dicen son como el perro que vuelve al vómito. Quizás una palabra para hoy día que podría decir alguien, pero muy fuerte, pero es así, así lo describe, da un ejemplo el apóstol Pablo. El divisor 3 mayor, el pecado, el pecado nos lleva a un estancamiento espiritual. ¿Qué versículo le cabe a este? Ah, me faltó el número, ya no lo puedo poner. Número 3, divisor mayor número 3. A un estancamiento espiritual. ¿Qué versículo le cabe a ese, según usted? ¿Qué puso ahí? Cuando hablamos de estancamiento, podríamos hablarlo de sinónimo paralizado. Nos paraliza o no avanza. Todos son sinónimos de estancamiento. El pecado nos lleva a un estancamiento espiritual. ¿Qué versículo calza con eso? Yo tengo, pastor, en Tito, capítulo 1, versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, ahí están siendo rechazados en cuanto a su obrar, en cuanto a su hacer. Está dentro de los parámetros del títulos menores, pero algo que a ver, otro hermano, otra opinión de en cuanto al estancamiento espiritual. Por acá veo uno que escribió en Proverbio, estancamiento, en el segundo eh, párrafo, que dice un cristiano inmerso en el pecado no progresa, que es lo mismo que estancamiento, dice Proverbios 28:13, que lo escribieron allá los pastores de Valdivia. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, todo aquel que encubre su pecado, que no lo confiesa, que no le pide perdón a Dios, no prospera. Y prosperar es sinónimo ¿de qué? De estancamiento. Proverbios 28:13.
28:13. Ahí tendríamos una de lo que nosotros podemos llamar un ejercicio para que ustedes, una vez más les digo que cada título mayor o divisor menor que pongan, que traten de buscarle los versículos que estén totalmente apropiados con lo que está diciendo ahí. Un cristiano inmerso en el pecado como último está ajeno a las verdades bíblicas. ¿Y cuáles son las verdades bíblicas? Un cristiano inmerso en el pecado está ajeno a las verdades bíblicas. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente San Juan 14, por ejemplo. ¿Por qué ajeno a las verdades bíblicas? Porque dicen, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué tiene una persona que está inmerso en el pecado? Está turbado. Su corazón no tiene una directriz, no está en las verdades que dice Dios. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Un cristiano que no está en pecado, que está alejado de Dios y llega a partir, obviamente no se va a ir a las moradas eternas porque está alejado, está ajeno a las verdades bíblicas. Así que Dios le bendiga, esa era su tarea, para que cada día vayan viendo maravillosamente, ejercitando esto. Sabe que el ejercicio simplemente hace al maestro, pero tengan siempre esa mirada que ojalá los textos digan una palabra de lo que usted tiene ahí en los divisores. Cerramos pizarra. Vamos al tema de hoy. Compartimos pantalla. Tercera clase para ir aprendiendo de cómo hacer estudios bíblicos. Todo esto lo voy a hacer en PDF o en Word para mandárselos igual, para que lo tengan para mis hermanos, y aquel que no pueda imprimir, si quiere le puedo imprimir igual, me avisan y mandárselo impreso. Así que vamos al punto número 1. Los elementos del sermón o estudio bíblico, como quiera llamarle. El mensaje procede de Dios, eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que saber nosotros que nosotros somos meramente atalayas, anunciadores. El mensaje es de Dios, viene de Dios. Y a través del predicador, mediante la personalidad o estilo de éste, se comunica al oyente. El sermón es un arreglo o preparación de ese mensaje de manera que llegue comprensible y que cumpla su plan. ¿Para qué? En los corazones, para que en los corazones de aquellos que la han de recibir, Cada elemento del sermón cumple una tarea en el proceso querigmático de transformación, de llegar al oído mejor. Primero, Pastor, disculpe, no entendí la primera parte. Lo leyó usted textual, pero ¿a qué se refiere? Así como palabras. los elementos, al introducirlo nosotros a los elementos del sermón,
debemos tener claro que primero el mensaje de quién proviene, de Dios. Y a través de nosotros, que somos los predicadores o expositores, como queramos ponerle, mediante nuestras propias personalidades o estilo que cada uno tiene de comunicar al que nos oye. Entonces, el sermón o el estudio tiene el arreglo de la preparación de ese mensaje de manera que llegue comprensible y cumpla su plan para que los corazones de aquellos de quienes lo han de recibir. Que el plan nosotros que cumpla el plan. ¿Cuál es el plan? Que cada persona escuche y quede totalmente clara, sin duda, o si le van a quedar algunas dudas, que sean las menos. Cada elemento entonces del sermón cumple con una tarea, con ese propósito o proceso, perdón, que el proceso querigmático, que es el que hace que llegue lo que nosotros estamos anunciando o proclamando o enseñando a las personas, llegue con la debida claridad. Entonces esa es la introducción. Vamos entonces a lo primero, los elementos del sermón. Primero, él ve en la predicación la tarea de localizar. Cuando usted se siente a hacer su sermón, su tema bíblico, lo primero que tiene que ver es localizar. ¿Cuál tiene que ver? Con la selección del texto que se usará como base o marco de este tema. Lo primero que tienes que localizar, entonces, ver qué voy a usar, qué texto voy a seleccionar para usar como base de aquel sermón. Esta primera fase de la predicación se determina en el criterio selectivo del predicador según el referido de homilética. Eso, el referido de homilética o tratado de homilética, es cuando se está enseñando cómo uno debe ver los elementos del sermón. Entonces, lo primero, localizamos. Pensamos mi base, cuál será, empezamos a ver del tema que tengo en mente, o de lo que me mandaron a desarrollar. Segundo, señala la fase continua de la primera, que es invadir. Según Aristía, que era un gran profesor de homilética, es una invasión en dos frentes, uno del texto, otro del contexto. ¿Se acuerda que adelante le hablé un poquito del contexto? Y ya más adelante vamos a ir viendo lo que es contexto, texto. Dos cosas parecidas. Uno es el texto y el otro el contexto. Emplea aquí una imagen bélica, por decir algo, una ilustración, una imagen bélica de una guerra, así que una confrontación, para explicar lo que quiere decir por invasión. Luego sigue explicando, nos aclara, la invasión del texto es solo la mitad del empeño. En cierta forma, esto es el medio. El fin de la invasión del texto del problema es la situación humana, individual, colectiva, con el mensaje del texto. Al final de todo, cuando nosotros localizamos, ahora, por decir algo, invadimos ese texto a localizar esa frase. Ya en la clase anterior pasamos los divisores, el título mayor, título menor. Lo empezamos a invadir, por decir algo,
como él explica, como decirle, ponerle los versículos correctos. Y lo otro que hay que fijarse, como decía, que estén dentro de un contexto, porque por decir algo, decíamos una frase del pecado y nosotros ponemos un texto que no hable nada del pecado, y estamos poniendo algo que no acorde. Eso significa contexto, algo que está fuera de lugar, que no es apropiado. Tercero, estamos mirando los elementos. Miramos primero, localizamos, después invadimos, le ponemos los textos. Tercero, ahora nos dice el choque de la invasión del texto con texto, brota una luz. Esta luz produce el tercer paso del proceso, que se llama iluminación. Entonces nosotros ya ahí tenemos, localizamos, por supuesto, como decimos, tenemos el título, empezamos a localizar, le empezamos a poner un texto, dos textos, y después viene la iluminación. Sobre todo cuando usted está haciendo una predicación o un estudio bíblico, si lo va hablando, es mejor. Es mucho mejor, porque si usted lo va hablando, lo va leyendo en voz alta, me refiero yo. Es porque ahí viene trayendo el Señor iluminación. Se va acordando de un texto, de este otro texto, se va acordando. Es como recién cuando estábamos haciendo el trabajo de la tarea, cuando yo estaba hablando de algo y la hermana dijo, se viene ahora a mi mente este. Entonces se llama, o nosotros le decimos, iluminación. El Señor trajo claridad, trajo luz a lo que estamos haciendo. Y mientras más luz traiga a nuestro trabajo, vamos a ir desarrollando para abajo, pero súper bien todo lo que es el trabajo del tema. Aquí hay el doctor Celio Arreacía, que es uno de los grandes escritores de homilética. En su método para preparar sermones no solo responde al predicador primerizo, sino también al que ya más profesional, entre comillas, le decimos. Nosotros no somos la mayoría profesionales, pero hay grandes predicadores que les sale natural, les sale hacer algo, hacen un sermón en un minuto. Yo veía profesores decir, mira, dígame un texto, y uno le decía un texto y sacaba el papá 1, 2, 3, 4 en un ratito. El desarrollo de la práctica que se va aprendiendo. Y en eso, en homilética, le da mucho énfasis al sermón expositivo. Como nosotros veíamos el otro día los tipos de sermones, el sermón expositivo le gustaba mucho a este Cecilio Arrasquía. Pero ahora ya basta de eso, vamos a nuestra tarea de homilética para considerar el pasaje bíblico en el tema y el título. Aquí miramos un poquito los elementos de un sermón o de un estudio bíblico. Vamos a mirar acá los pasajes bíblicos. Y el pasaje bíblico como base de la predicación es importante, porque el contenido de la predicación es autoridad al predicador, de credibilidad a lo dicho por el predicador, y produce efectos espirituales en los oyentes. El pasaje bíblico debe escogerse con mucho cuidado y oración,
Nunca un texto o pasaje bíblico se debe divorciar. Cuando hablamos de divorciar, hablamos de separar de su contexto inmediato, posteriormente o general. Esto puede dar lugar a suposiciones de parte del predicador que puedan acarrear controversias, disparates o presunción, etc. Se ha dicho que el texto fuera de contexto es un pretexto. Es un dicho que muchos escuchan en todos lugares, en los que enseñan homilética o hacen predicaciones. Uno, entonces, el pasaje bíblico. Debemos siempre estar mirando lo que esté dentro de esos contextos, que no se divorcie tanto de lo que éste va a hablar, sino que no haya esa separación. En dos, el tema. ¿Cómo escogemos un tema? En un pasaje bíblico, por lo general, se descubre un asunto particular, pero muchos temas. Es innegable que un predicador, por más homilética que tenga o sepa, no podría jamás evitar pisar el territorio de varios temas secundarios. Es difícil, por no decir imposible, que uno no se aparte quizás un poco del tema, que prediquemos sobre un solo tema. A usted la misma prueba, busque un pasaje bíblico y cuente los temas que hay en ese versículo. Un ejemplo es Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice este pasaje? Justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos temas hay aquí? Al menos 5 temas en este solo versículo. ¿Cuáles son estos temas? La justificación. ¿Qué otro tema puede sacar de este versículo? La fe. ¿Qué otro tema? La paz. Otro tema, Dios. Y el último, el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Puede sacar a hablar de Jesucristo todo. Al menos puede encontrar 5 temas en un versículo. Es por eso que de repente es difícil que alguien no se salga un poco del tema, porque si lee un versículo completo, este versículo abarca más temas. No sé si usted se ha dado cuenta que de repente alguien lee la mitad de un versículo para seguir en la línea del tema que está hablando. Por eso generalmente se hace para no salirse y abarcar, porque no falta alguien te va a preguntar del segundo párrafo de ese versículo, y ese segundo párrafo no tiene nada que ver con el tema que está diciendo. Entonces generalmente alguien lo hace así para no caer en contestar algo que es de otro tema. Estábamos subiendo entonces el tema. En el tema, cuando nosotros elegimos el tema, primero tenemos que ver que responderá al aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. El tema es la columna vertebral que sostiene sobre la base del texto bíblico el armazón o esqueleto del sermón. Entonces el tema es algo importantísimo porque es la columna vertebral, lo que sostiene el esqueleto del sermón o el armazón.
en la tarea de la predicación. Lo que hace el predicador es descubrir un tema, demostrarlo, aplicarlo e ilustrarlo. Entonces, ¿qué hace usted? Cuando yo le puedo preguntar, mire, ¿qué hace el que pone el tema? Se descubre en ese tema que hay que demostrarlo, aplicarlo e ilustrarlo. Tres cosas que por eso se llama la columna vertebral que de un tema. El título del tema, de ahí va a sacar todos los títulos mayores, títulos menores, secundarios, y solo teniendo el tema. Pero como le digo, estamos aprendiendo cómo se va a sacar ese tema, porque como le mandaron a hacer ustedes tema, entonces está el título. Pero ya una vez sabiendo, van a ir viendo para abajo qué es lo que hay que ir poniendo. Al hablar aquí del tema en sí, me refiero al mismo de manera simple como lo conocen la mayoría de los predicadores. Por ejemplo, la fe, la gracia, la mayordomía, la sangre de Jesucristo, la salvación, la justificación, el amor, la santidad, la oración, el discipulado, la pobreza, la indiferencia, la prosperidad, etcétera, etcétera. Cuando hablamos para temas simples, pero un tema también puede ser un poco más complejo. ¿Cuál es la complejidad? Por ejemplo, en el tema de la fe, ahora le añadimos la fe de los creyentes. Y ahí ya se enfoca más en los que son evangélicos. En forma simple, solamente se explica la fe, cómo viene, cómo está, cómo podemos tener fe. La gracia generadora. Aquí ya son temas más complejos. La salvación por fe. La gracia de Jesucristo para perdón de pecados. La abnegación del creyente. La justificación como obra de gracia. El amor divino, la santidad interna y externa, etc. Estos temas ya son más complejos, o alguien podría decir un poco más profundos. Segundo, el asunto. Estábamos en el tema, después pasamos al asunto. No dice Constas, un comentarista. El asunto depende de la clase de pasaje que se esté estudiando. El pasaje puede tener un carácter biográfico, narrativo, entre paréntesis, un incidente tal como una conversación, una batalla o un milagro. Cierra paréntesis. Puede ser doctrinal o ético o doctrina o biográfico, en cuyo caso el predicador deberá optar por lo que tenga más fuerza o por lo que pueda usted un poco más dominar. Para nuestros primeros sermones o nuestros primeros estudios, tenemos que trabajar en lo que nosotros más dominamos. Siempre hay algo que usted conoce un poco más. Siempre hay algo. Y de eso hágase un temita, hágalo para abajo. Busquen el centro, busquen la columna, busquen el título. Y después de esto vemos el asunto. ¿De qué trata este tema? ¿Es narrativo? ¿Es biográfico? ¿De qué es este asunto? ¿Es doctrinal? ¿Es ético? Ahí usted va viendo de la clasificación del tema. El asunto, por sí decirlo, es más general. Es un tema ampliado que resume todo el significado del pasaje bíblico. El predicador tiene en su análisis del pasaje bíblico que considera
los temas intercalados, luego se concentra en un tema particular. Finalmente resume todo en un asunto general y completo del mismo. Entonces, que le quede claro qué es el asunto, de qué estamos hablando, de qué tipo de tema tiene. Por ejemplo, un título. A ver, ¿qué se me viene a la mente? Conociendo al Espíritu Santo. ¿De qué asunto estamos hablando? ¿Cuál es el asunto de ese tema? Conociendo al Espíritu Santo o conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál es el asunto del tema conocer al Espíritu Santo? El tema ese va a ser de nuestra columna vertebral, ahí le vamos a poner divisores mayores, divisores menores. Y el asunto, ¿de qué habla este tema? ¿Es biográfico? Pastor, podría ser doctrinal y biográfico, porque vamos a hablar de una persona que es el Espíritu Santo, y doctrinal porque vamos a traer una enseñanza de quién Él es. Claro, pero ¿en cuál se clasificaría mejor? En el asunto, ¿en cuál clasificamos mejor? Ya tenemos dos ideas que da la hermana, que podría ser doctrinal, como también podría ser biográfico, porque se trata de una persona. El Espíritu Sí, es que ahí Santo, dice, sí, es que ahí dice pastor doctrinal o ético o doctrinal y biográfico, por eso yo le decía ese. sí. Otra opinión, a ver. Abra el micrófono más. Díganos, hermano, no se preocupe si en cuál podemos clasificarlo. Conociendo al Espíritu Santo o conocer al Espíritu Santo. ¿Cuál es el asunto? ¿En cuál asunto se clasifica? ¿Están todos los micrófonos cerrados? Yo creo que es doctrinal, pastor. Doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. La doctrina tiene su énfasis en que nosotros, la enseñanza es que debemos alguien saberla, conocerla, aplicarla. Biográfico, cuando nosotros vemos una biografía de alguien, todo lo que ha hecho, todo lo que hizo, una biografía. Entre doctrinal, tiene más potencia doctrinal, pero también, como decía mi hermano, también es biografía, porque se está describiendo qué hace, qué hizo, cuándo comenzó, cuándo vino, cuándo llegó. Entonces, en el asunto nosotros tenemos que aprender del tema que nosotros traigamos a nuestra mente o que se nos mande a hacer, de cómo está clasificado este. Pastor, Sí, podría ser narrativo, creo yo.
porque siempre se comienza de la base de cuando fue, cierto, ahí esparcido el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Y siempre está como siempre tocándose el tema del Espíritu Santo, ese texto es base siempre. Y ahí nos relata, hay una narración y de ahí proviene. Y está la promesa también de Jesús que promete el Consolador. Entonces, Sí. yo creo que podría ser narrativo y biográfico. Narrativo y biográfico. Gracias, hermana Ana. En cuanto a lo que le puedo decir yo, sería en lo esencial doctrinal. ¿Por qué doctrinal? Porque te voy a explicar, como decía, qué es doctrina. Doctrina son los fundamentos del Evangelio. Cualquier tema que es de doctrina tiene que ver con ponerle fundamento. Tiene que poner cimiento a lo que está. Cuando siempre escucha usted algo de doctrina es que se le está poniendo cimiento a su vida, a mi vida, para que usted pueda estar fundamentado. ¿Y por qué conocer al Espíritu Santo debiera ser una doctrina? Porque es algo fundamental, un fundamento que si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, pues entonces nos falta todavía mucho. Pero tiene que estar dentro de doctrina porque la doctrina es fundamental. Por ejemplo, hay fundamentos, temas que son fundamentos de doctrina que no pueden faltar en ninguno de nosotros. Por ejemplo, fundamento, ¿qué es doctrina? La resurrección, por ejemplo, es doctrina pura. Porque si dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, entonces el mensaje de la cruz no vale nada. Sería mentira todo lo que es el Evangelio. Todo lo que sea, por ejemplo, ustedes sepan que es doctrina, es fundamento. Perdón. Sigamos, porque si no vamos a estar. Pero eso es el asunto. Dirigir nuestro tema en qué está más allegado. Ahora usted si lo dice, bueno, mi tema está, considero que es narrativo, bien, explico un poco lo que es narrativo, considero que está un poco más ligado a lo ético, explica igual lo que es ético, doctrinal, también biográfico, también, debe dar una pequeña explicación para que los oyentes, los que están ahí escuchando su tema, ustedes puedan ser más claros, más específicos y eso también le ayuda a comprender y a entender. A lo mejor alguien no puede entender quizás qué cosa es narrativo o doctrinal, pero siempre va a haber alguien que sí sabe. Entonces es bueno explicar. Pastor, Sí, que yo me empiezo a acordar de otros estudios que he escuchado, entonces empiezo a asociar. Por ejemplo, claro, dimos dónde quedaría, ¿cierto?, el asunto, cómo sería. Pero, ¿qué pasa con lo que los hermanos, nuestros hermanos que son unicitarios? O sea, me acordé nomás, pastor. Nosotros somos trinitarios. Para ellos el Espíritu Santo no es una persona. Totalmente ellos no consideran una persona al Espíritu Santo. Pero nosotros sí. Entonces, ¿cómo es importante? O sea, el título que usted ya le puso es muy importante que nosotros sepamos, bueno, mucho más, pero esa parte, o sea, cuando uno conversa, por ejemplo, o escucha a algún hermano unicitario,
y nosotros trinitarios, a veces hasta nos faltan textos como para nosotros decir, mira, estas son nuestras bases, este es nuestro fundamento. Por eso nosotros creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y consideramos, porque la Biblia lo dice, que son 3 personas, pero ellos también tienen sus textos bíblicos, sus bases para indicar que no son 3 personas, aunque lean los mismos textos, pero lo ven de otra forma, De otra mirada. de otra mirada. Espero que no vaya a dar en un tema donde nuestros hermanos unicitarios. Mire, Y pastor, el otro día escuchando, bueno, hace tiempo escuchando al pastor Alcaíno por su música, tengo un Dios que todo lo puede y todo eso, yo me quedé escuchando su mensaje y el mensaje es totalmente unicitario y él dio a conocer que él es unicitario. Entonces, y su sermón va siempre, siempre, siempre enseñando esa parte. Así que de ahí ya yo no lo escuché más su sermón porque sé que va hacia esa línea, digamos, que la defiende, pero a morir así. Y todos los que están conectados para que también ellos, ¿cierto?, adopten eso y dice, hermano, si usted escucha que son 3 personas, eso no lo es, y así, o sea, defiende así. claro, Entonces, por eso me acordaba la importancia que tiene el título nomás que usted le puso ahí, pues, así que una buena doctrina que aprender. Gracias, pastor. claro. Así es. Como me hizo recordar que cuando comenzábamos este año los estudios bíblicos, todos los que estaban conectados, les decía yo, a todos los temas que nosotros demos como doctrina, como hechos, que fehaciente de repente a través de la palabra del Señor, siempre va a haber alguien que tiene el mismo tema, pero lo contrario, refutándolos a nosotros lo que estamos enseñando como doctrina. ¿Cuál es la importancia? Es que nosotros debemos quedarnos con nuestra doctrina, como dice el consejo de los apóstoles, así como habéis aprendido. Entonces generalmente alguien viene y nos dice, no, pero si este predicador enseñó que este tema no es así. Y nosotros tenemos que acatar o seguir como hemos aprendido y no y dejar de escuchar, por ejemplo, predicadores que nos van a invadir de temas que nosotros, por ejemplo, nuestras bases que hemos tenido nos quieren derribar y muchos quieren cambiarnos de iglesia. Sobre todo en este tema que yo puse así que se me vino a la mente, conocer al Espíritu Santo. Seguimos. Gracias por el paréntesis. Tercero, la proposición. Veíamos entonces, lo primero, el tema, el asunto, la proposición. Volvimos a citar grandes comentaristas. La proposición es el tema expresado en una oración gramatical completa, clara y concisa, que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguir en el propósito que se quiere alcanzar. La proposición es el puente. Sabemos lo que es el puente, una conexión entre el tema y el propósito de la predicación. La misma está alimentada del tema. Diría yo que es el tema o asunto estructurado o analizado. Desde luego, los predicadores necesitamos conocer toda esta mecánica de la homilética. En la tarea de la predicación sobreentendemos muchos elementos de la homilética, aunque no los identifiquemos en nuestros bosquejos o notas. Cuando nosotros vemos notas, hacemos notas,
De repente no identificamos toda la mecánica, pero ahí están todos los elementos. La proposición tiene un triple alcance o propósito. ¿Cuáles son estos? Persuadir, enseñar y servir de manera de resumen entre el tema y las divisiones del sermón. Entonces, generalmente nosotros cuando hacemos un trabajo, cuando nos hacemos un buen trabajo diseñado, hasta yo de repente cuando estoy apurado no le pongo ni propósito, pero cuando hacemos algo más ya elaborado, cuando tenemos que hacer mucho, no para lo básico, sino que un poco más avanzado, tiene que ir propósito, que es la proposición. ¿Qué propósito tiene este tema? Y ahí podemos ver persuadir, o sea, convencer a los que van a escuchar a través de la palabra que esto tenemos que hacer. Enseñar cómo se hace. Y de servir como resumen entre el tema y las divisiones del sermón, los divisores. Entonces la proposición siempre cumple que es el puente entre el tema y el propósito. El título. El título y el tema en propósito cumplen los objetivos diferentes. El título y el tema en propósito cumplen dos objetivos diferentes. El tema es la viga principal del anclaje homilético. Muchos temas sirven las veces de título, pero lo más correcto es que cada sermón tenga su título y exponga el tema. Un buen título se puede recordar muchos años. Por ejemplo, segundo, el título debe ser fácil de recordar. Hay predicadores que al anunciar su título uno tiene la impresión de que están dando la instrucción del sermón. Muchos títulos largos se olvidan tan pronto el predicador termina de decirlo. Tercero, el título debe estar relacionado con el tema. El mismo arroja luz sobre el tema. Su propósito no es alejar al oyente del tema, sino acercarlo al mismo. Si un predicador no puede o le es difícil formular un título apropiado, lo mejor es que use el tema como título. Muchas veces el título puede ser tomado de alguna frase del mensaje bíblico. Este ha sido un método favorito de muchos predicadores para dar título a sus sermones. Esas frases bíblicas, las más de las veces sirven de tema y título. Cuarto, no debe abusar del título. Son muchos los predicadores que citan más el título que el texto bíblico. El contenido de su sermón está basado en el título y no en la revelación del texto. El título no debe convertir en mula homilética. ¿Qué significa eso? Que no debe sobrepasar, como decíamos anteriormente, que se repita y se repita el título. Tarea. Pastor, ¿podría volver a lo primero del título? Lo primero, mire, ¿qué decía? Lo primero, el Sí. título debe ser interesante. Muchos predicadores emplean títulos que son ambiguos, oscuros y confusos. De los predicadores del siglo pasado podemos aprender a usar títulos
Otros predicadores como Jimmy Swaggart, Billy Graham, son muy buenos en el uso de títulos llamativos. Por ejemplo, Moody empleó en sus sermones títulos como estos: La compasión sin límites de Cristo, Una palabra, El Evangelio, El cielo y cómo llegar a él. El famoso predicador Charles Spurgeon empleó algunos títulos como los siguientes: Verdadera comida, Verdadera bebida, La voz de la sangre, El jardín de Dios, Un descanso para los cansados, Un gran evangelio para grandes pecadores, Del estercolero al trono, Una visita a la tumba. El evangelista Billy Sunday empleaba títulos muy peculiares: Nueces que los escépticos tienen que romper, El detective de Dios, Súbete al vagón de agua, Hogar, dulce hogar. Estos son todos ejemplos de títulos de grandes predicadores, unos llamativos, como decía, que podamos poderle poner título a nuestros mensajes que sean llamativos y que podamos cada día ir para abajo, pero que no, como dice ya la segunda parte o el tercero, que no abusemos de nombrar ese título. Si los títulos llamativos son el enganche para nuestros auditores, para la audiencia o para los receptores. Eso es lo que me estaba pidiendo usted, hermana Luisa, volver al primero del título. Sí, gracias, pastor. La tarea. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y vamos a hacer la tarea, vamos a hacer unos sermones, considerando lo que hemos visto hoy día. Poniéndole un título, ya en la clase pasada pasamos lo que es los divisores mayores, divisores menores, obviamente con sus citas bíblicas. Poniéndole, no le voy a decir que le pongan un tremendo propósito, pero sí un propósito chiquitito para que está diseñado este trabajo. Así de a poquito vamos a ir. Vamos a buscar o hacer sobre el tema 6 principios para una vida cristiana victoriosa. Anótelo. Pastor, ¿ese ya sería el título? Ese ya es el título. Y lo vamos a desarrollar sobre Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Segunda de Reyes, pastor.
Segunda de Reyes, capítulo 20, del primer versículo al versículo 11. De ahí vamos a sacar los 6 principios. Y ya sabemos, divisores mayores, todavía no pasamos introducción. La otra parte, la otra clase vamos a pasar introducción. Por lo tanto, no le voy a pedir introducción. Solamente el tema, ya está dado el tema. Y el propósito. Y para abajo empiece a hacer la columna vertebral con los principios que tiene que poner. 6 principios para una vida cristiana victoriosas, basado en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 y 2. A ver, alguien dígame el propósito de este, porque yo creo que, bueno, no sé ustedes, pero yo le digo, el propósito está como fácil. 6 principios para una vida victoriosa. ¿Qué tiene como propósito este tema? ¿Cuál es uno de sus propósitos? A ver qué él me dice, para que así le ayude al resto. Andar confiado, digo yo. Andar confiado, dice mi hermana Hulda. Abran micrófonos todos nomás y díganme cuál sería el propósito de este tema, con el título del tema que dice 6 principios para una vida victoriosa. Recuerden qué objetivo tiene el propósito. Y tiene 3. Al menos una o 2 debe abarcar. Que una de ellas es convencer, enseñar y dar ilustración a todo el tema. Cualquiera de las 2 o 3 tiene que ser el propósito. Vuelvo a repetir, el tema dice 6 principios para una vida victoriosa. ¿Qué propósito tendría este tema? En la vida, recuerde, en la vida de los que le van a escuchar a ustedes. Obviamente su vida primero va a ser edificada, pero después en la vida de los quienes van a escucharlo. Pastor, puede ser un propósito que usted entienda cómo vencer con Cristo. Ay, Sí, puede ser. ¿Qué otro? Alguien más que hable, a ver. Hable nomás, hermanos pastores, con confianza. Díganos a qué. ¿Cuál sería el propósito? Protección, Protección. esperanza, digo yo. Recuerda, hermana Hulda, que el propósito es siempre dirigido a los que lo escuchan. A los que lo van a escuchar, su sermón, su estudio bíblico. Entonces yo le podría decir, mira, que traiga a los oyentes o a la iglesia, como quiera llamarle, esto y esto y esto, con este tema.
No puede hablar la pastora Jessica. Que traiga el propósito. Entonces, por eso yo le decía, voy a dejar de grabar y más o menos vamos a ver más o menos qué propósitos podrían ponerle ustedes. Bendiciones a los que vean este video.